Listo, hola a todos y bienvenidos de nuevo al curso de Huawei Cloud Tech Essentials que nos está preparando para la certificación y obtener todos los conocimientos necesarios para lo que es HCCDA Huawei Cloud Certificated Associated, ¿ok? Hoy vamos a hablar de seguridad y de base de datos y data governance. ¿Ok? Esos son los temas que vamos a ver al día de hoy. Cuando terminemos este módulo, van a poder comprender qué bases de datos están disponibles en la nube de Huawei. Ustedes quizá ya hayan trabajado con alguna base de datos local en sus equipos, o los que ya estén laborando en alguna empresa o tengan su propia empresa pues, de tecnología, pues sepan que es ya más a detalle lo que es el manejo de una base de datos, ¿no? Entonces, en este módulo vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cuál es la mejor manera de elegir la mejor para nuestro trabajo, ¿ok? Y también vamos a hablar un poco de la governance de los datos, ¿ok? Entonces, previamente, en el capítulo número 2, habíamos hablado un poco de OBS, que es un almacenamiento orientado a objetos. También hemos hablado un poco de EBS, que pues es un disco duro para nuestro servicio o nuestro servidor en cloud, nuestro ECS. Y pues quizá ustedes se pregunten si tenemos otros servicios para almacenamiento de datos, pues la respuesta obviamente es que sí. Existen diversas formas de elegir un almacenamiento. Y la pregunta pues, aquí sería, ¿qué servicio se debe de elegir para los tipos de datos que yo tengo que almacenar? Pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo responder eso? Primero, tenemos que entender los diferentes tipos de datos que existen. Uy. Los datos se dividen en dos grandes categorías. Uno de ellos son los tipos de datos no estructurados que vemos del lado izquierdo y el otro son los datos estructurados del lado derecho. ¿Qué son los datos no estructurados? Pues gran parte del contenido del cual hemos hablado hasta el momento, pues nos ha hablado o nos ha dado a entender qué son estos tipos de datos no estructurados, ¿ok? Entonces aquí vemos en las imágenes un documento, un archivo zip o RAR, un archivo de audio o video y pues estos fácilmente ya hemos estudiado cómo los podemos almacenar quizá en un servicio como OBS, ¿ok? En los datos no estructurados, este servicio de OBS y EBS que hemos visto también, pues los podemos utilizar para almacenarlos. Para los datos estructurados, tenemos el ejemplo de la tabla que está del lado derecho. ¿Ok? Esta tabla nos representa los datos estructurados, ¿no? Son un montón de registros. En la imagen hay campos de datos de registro de libros, ¿no? Son tuplas de libros con su información. Podemos ver que el primer campo es el título del libro, el año de publicación y el tercero es el campo de quién lo publicó. Así que a este tipo de datos lo llamamos datos estructurados. Para los datos estructurados también los podemos dividir en más categorías. Lo podemos dividir en datos semiestructurados y totalmente estructurados. Para el caso de los completamente estructurados, que son estos que vemos aquí, donde está el AR10, vamos a ver qué es eso. Estos los podemos agregar a una base de datos relacional, ¿no? Para algunos casos de datos estructurados, podemos ver también en el ejemplo a la derecha, en estos que son semiestructurados, que son un documento, por ejemplo, JSON, ¿ok? ¿Y qué hay de este tipo de documentos? Pues es un archivo de texto que tiene cierto formato y hay datos en este archivo, ¿no? En este ejemplo, pues también son datos de libro, ¿no? Por ejemplo, si vemos este recuadro, este archivo JSON tiene campos y valores. El campo está el año del libro, el autor del libro y dentro del autor vemos quién lo redactó y el nombre de quién es el autor, ¿no? En diferentes brackets, en diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, este tipo de datos son semiestructurados y los totalmente estructurados, pues ya dijimos que son como estos registros que podemos almacenar en nuestra base de datos. Entonces,
Algo a destacar es que las cosas o los datos semiestructurados como este archivo JSON son un ejemplo perfecto para el uso de una base de datos de documentos. ¿Ok? Hay diferentes tipos de bases de datos, de sistemas gestores de bases de datos. Entonces, para este caso, podemos utilizar un servicio de Huawei que se llama DDS, Document Database Service. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver pues más adelante. Pero para resumir de todo lo que hemos hablado, cuando encontramos o vamos a trabajar con datos, tenemos que ver primero si los datos son estructurados o no son estructurados. ¿Ok? Para los datos no estructurados, solo nosotros ponemos el almacenamiento con OBS o EBS y ustedes los pueden almacenar ahí en la nube. Para los datos estructurados, podemos manejar bases de datos relacionales. ¿Ok? Además de las características de los datos como estructurados y no estructurados que hemos mencionado, tenemos también muchas más cosas que se deberían de considerar. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Al momento de que nosotros vamos a elegir una base de datos, necesitamos pensar y analizar diferentes aspectos, ¿no? O dimensiones que vemos en esta tabla. Por ejemplo, podemos ver desde el punto de vista de qué modelo de aplicación es el que se va a utilizar en nuestro aplicativo, el performance, el modo de escalado, los tipos de datos, si tenemos límites de almacenamiento o no, ¿ok? Otro tipo o otro escenario es el tipo de consultas que vamos a hacer eh, para la información que vamos a almacenar. ¿Qué pasa si los datos requieren también comprobaciones de integridad? Entonces esto también va haciendo que la elección tenga más datos para saber cuál nos conviene, si utilizar una base de datos relacional o un tipo de almacenamiento relacional o no relacional. ¿Ok? Hay otras cosas a considerar como el rendimiento, cuál es más rápido, cuál es más lento, los tipos de datos a almacenar, como les mencionaba, el modo de expansión, si se nos acaba la memoria o el espacio que tenemos para nuestra base de datos, cuáles son los métodos de expansión, la consistencia de datos, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí les dejo esta tabla donde vamos a ver cómo esto se puede, cómo lo podemos elegir, ¿no? Nosotros que quizá vayamos a ser arquitectos de software o equipo, o vamos a encontrarnos en el equipo de desarrollo de base de datos, o vamos a estar manejando diferentes equipos, pues, y tenemos que tomar decisiones de qué es lo que vamos a implementar, pues estas tablas nos pueden ayudar para saber, de acuerdo a nuestros requerimientos, qué es lo que vamos a elegir. ¿Ok? Ahora, en el mercado existen diversas bases de datos, ¿ok? Y nosotros como expertos en el área tecnológica, pues tenemos que comprender que no solo un único servicio o una única solución nos va a resolver todos los problemas o todos los casos de uso a los cuales nos vamos a enfrentar, ¿ok? Entonces, si son expertos en bases de datos relacionales, quizá pues puedan resolver ciertos problemas o casos de uso, pero pues hay una gran posibilidad de que cuando estén solucionando algún caso de uso, pues puedan resolver otro escenario con bases de datos no relacionales, ¿ok? Entonces es bueno ir conociendo todo lo que hay en el mercado y conocer las diferentes soluciones para los diferentes casos de uso. Incluso para aplicaciones muy pequeñas, no significa que solo vayamos a utilizar un tipo de bases de datos, ¿no? Podemos utilizar bases de datos relacionales en algunas partes y en otras no relacionales, ¿ok? Así que pues no hay un límite como tal, ¿no? Aquí en la lámina vemos diferentes soluciones como el DDS que les mencionaba que era para documentos, de semiestructurados, un DCS, GaussDB para bases de datos que no son SQL o GaussDB para las que sí son SQL con MySQL o RDS para Postgre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son muchas soluciones que también Huawei nos brinda para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. ¿Ok? Entonces, ahora en esta lámina vamos a ver un poco de cuáles son las ventajas de tener el almacenamiento en la nube. ¿Ok? Ya veíamos en el primer capítulo cuáles eran las ventajas de utilizar nuestros servidores o cambiarnos a una infraestructura en la nube. ¿Ok? Cómo ha ido evolucionando el cómputo
tradicional al cómputo en la nube y cuáles eran algunas ventajas. Entonces, al momento de pensar en bases de datos, también debemos de conocer que todo comienza desde tener un lugar de donde vamos a almacenar la información, ¿no? Y un lugar me refiero a un lugar físico, una fuente de alimentación, ¿no? Esto lo vamos viendo eh, en las tres tablas de la parte inferior a superior, ¿no? Entonces, lo principal es tener un espacio físico, una ubicación, una fuente de alimentación, nuestros gabinetes para nuestro site. Cuando todo esto está listo, pues vamos a necesitar un sistema operativo, y el software con el cual vamos a trabajar, ¿ok? Tenemos que configurarlo dependiendo a todos los requerimientos que tengamos. Pues si la requerimos nuestras bases de datos en alta disponibilidad, también lo tenemos que considerar. Si necesitamos copias de seguridad, las tenemos que configurar, ¿ok? Si necesitamos restaurar nuestras bases de datos, pues también lo tenemos que eh, tener en cuenta, ¿ok? Entonces, así vamos a ir paso a paso hasta tener ya el desarrollo de nuestra base de datos. O sea, teniendo todos estos campos, ya podemos pensar en desarrollar nuestra base de datos, ¿ok? En diseñarla y en echarla a andar, ¿no? Cuántas tablas necesitamos, el nombre de nuestra base de datos, qué relación tiene qué tabla con qué tabla. Y ya que tenemos eso y se empieza a poblar, pues cómo vamos a optimizar los datos, ¿ok? Entonces, en una implementación tradicional, nosotros tenemos que pensar en todos estos puntos, ¿ok? Y en una implementación nativa en la nube, solo tenemos que pensar nosotros en los dos recuadros azules que vemos en la última tabla, ¿ok? Entonces, volver una base de datos nativa en la nube nos quiere decir que nosotros no nos tenemos que preocupar por el edificio, la ubicación, la refrigeración, el mantenimiento, la instalación del sistema operativo, el software, los parches de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso se va a encargar el proveedor de servicios, en este caso Huawei. ¿Para qué? Para que ustedes prácticamente se enfoquen en lo que es el desarrollo de su base de datos y en optimizar sus datos cuando ya esté echado a andar. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poco de qué es RDS, un servicio que por sus siglas es Relational Database Service, ¿no? Un servicio de base de datos relacional. Este es un servicio que gestiona motores de bases de datos y los recursos, ¿ok? Ustedes pueden tener una base de datos, no sé, MySQL o Postgre, y esta capa o esta herramienta, véanla como una capa arriba de su motor de base de datos, ¿no? Este servicio nos va a ayudar a gestionarlo y ustedes dirán, ¿para qué? Ah, pues porque va a ser más fácil configurar copias de seguridades, parches automatizados, levantar o bajar nuestras bases de datos en segundos. Si tenemos algún error, pues nos van a ayudar estos servicios a mejorar el rendimiento de nuestras bases de datos, ¿no? Es compatible con los principales motores de base de datos, como lo vemos en pantalla, como lo que es MySQL, Postgre y SQL Server. ¿Ok? Entonces, para eso está esta herramienta que nos provee Huawei en la nube, ¿no? El RDS. Ahora, hemos hablado que debemos de considerar diferentes aspectos en nuestras bases de datos, ¿no? Un aspecto, pues, es un backup, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de bases de datos, siempre tenemos que pensar en nuestras copias de seguridad en caso de algún desastre o en cuando estamos actualizando nuestro software, pues tenemos que pensar en las copias de seguridad. Las copias de seguridad con Huawei Cloud son, ¿cómo se realizan? Pues nuestras bases de datos se almacenan como objetos y estos se pueden restaurar a discos locales en cualquier momento, ¿ok? Y hay dos tipos de copias de seguridad. Uno es la automática y otra es la manual, ¿ok? Las copias de seguridad, como les menciono, pues las podemos, al volverse objetos, las podemos almacenar en OBS, ¿ok? Entonces, otra funcionalidad que tenemos son los backups con binlogs, ¿ok? Estos se pueden realizar en diferentes momentos específicos del tiempo. Estos binlogs sí, nos sirven para guardar un registro de las consultas que se van realizando a lo largo del ciclo de vida de la base de datos y nosotros podemos restaurar en algún tiempo específico
en el cual se haya realizado una consulta. ¿Ok? Entonces aquí importante, se admiten copias de seguridad automatizadas de BinLogs y copias de seguridad manuales. ¿Ok? Y por último, las copias de seguridad binlog se pueden restaurar a un punto específico del tiempo por lo que les mencionaba, ¿no? Estos binlogs sirven como registros de consultas que se van realizando, entonces yo puedo restaurar mi base de datos a determinada consulta que se haya realizado en el tiempo. ¿Ok? No sé si hasta aquí haya alguna duda, pregunta o comentario. Creo que no va habiendo dudas, ahí pónganme en el chat si vamos bien, si me escuchan bien, si hay cualquier tema y lo vamos checando. Por aquí me dice Jimena que todo claro. Ok, bueno, también Axel me dice que vamos todo bien. Ahora, vamos a esta lámina que también Daniela nos dice que todo bien. Gracias por sus comentarios. Eh, en esta lámina vamos a hablar un poco de cómo podemos crear o cómo podemos identificar una arquitectura muy simple mediante el servicio de base de datos, ¿no? Cómo podemos tener arquitecturas cómo podemos tener bases de datos en nuestras arquitecturas, ¿no? De izquierda a derecha, en estos módulos que vemos, tenemos primero un balanceador de cargas, que es un ELB. Este componente todavía no lo analizamos a detalle, lo vamos a ver el siguiente capítulo, o sea, mañana, ¿ok? Pero ahorita solo quédense con que este ELB, este balanceador de cargas, nos va a distribuir todas las peticiones que puedan llegar a nuestro servicio. ¿Y a dónde las va a distribuir? Pues a nuestros servidores de aplicaciones, ¿no? Yo tengo, no sé, soy la tienda que hemos puesto de ejemplo de venta de ropa, entonces me llegan diariamente 1 millón de transacciones de todos los usuarios que entran. Entonces, de ese millón, a lo largo del tiempo, pues va a estar distribuyendo 500,000 peticiones al Application Server 1 y 500,000 al Application Server 2, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos servidores para estar atendiendo las solicitudes. Y después de lo que estamos hablando ahorita, que son las bases de datos, cada servidor de aplicaciones o nuestras aplicaciones que están montadas en nuestro servidor de aplicaciones, pues puede que dentro de sus funcionalidades estén almacenando información en la base de datos, actualizando algún registro, editándolo, borrándolo, etcétera. Entonces, todas estas peticiones se van a ir a nuestra base de datos, a nuestro servicio de RDS. ¿Ok? Entonces, pues este servicio, ya dependiendo el motor que hayamos seleccionado también, pues va a estar ejecutando todas las acciones. Y al final tenemos un componente que son los backups, ¿no? Estos backups los va almacenando en el servicio de OBS, ¿no? Los guarda como objetos y los van subiendo al OBS. Entonces está muy padre la arquitectura, tienen por ahí un poco de gran capacidad de acuerdo a las aplicaciones que tengamos, pero y esta arquitectura, así como la podemos ver, pues no está tan segura como se podría ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay un desastre y pues se quema el disco duro donde está el R10 o se pierden todos los datos por no sé, alguna actualización de software? ¿Qué pasaría ahí, no? Tendríamos que realizar un backup, pero pues este backup va a requerir un tiempo, ¿no? Entonces significa que durante el tiempo en el cual estemos realizando el backup, pues no vamos a estar dando servicio, ¿no? Imagínense que es en una semana de Buen Fin, entre las 6 y 9 de la tarde, se nos quema la base de datos y en lo que estamos realizando el backup, pues no vamos a dar servicio, no vamos a tener ventas. Entonces, entonces, pues no podemos tener así un sistema, ¿no? Si lo queremos en alta disponibilidad. Entonces vamos a ver cómo solucionarlo, ¿no? Aquí hay una pregunta que nos hace Samuel. Nos dice que en qué nos ayuda el ELB. Como les digo, el ELB todavía no lo vemos, lo vamos a ver la siguiente clase. Pero ahorita les podré decir que este componente es un balanceador de cargas. Nos va a estar distribuyendo con diferentes algoritmos las peticiones a todos los application server que nosotros tengamos, a todos nuestros servidores, ¿no?
Entonces es como un distribuidor vial, si lo queremos ver en términos de automóviles. Le van a llegar las peticiones al ELB, el millón de peticiones, y él va a estar repartiendo. Imagínense que no solo hay dos, hay tres servidores de aplicaciones, pues va a estar repartiendo esas peticiones a todos los servidores que estén. Ok, eso es lo que es un LB. No sé si al menos con esta explicación te quedó claro. Mañana vamos a entrar a mayor detalle con esto del LB. Ok, pero así véanlo, ¿no? Es como un componente que nos va a ayudar a distribuir el tráfico. Ahora, hablábamos de que este diseño de base de datos, si había un error, un problema con nuestra base de datos o se quemaba el disco, etcétera, pues no tiene prácticamente una forma de recuperar la información de manera instantánea. ¿Qué podemos hacer? Pues existen algunas formas con las cuales podemos solventar esto, ¿no? Con AR10 podemos implementar o iniciar una implementación que se llama primaria y de reserva, ¿ok? Ustedes quizá en el examen lo vean más con sus siglas en inglés, que es primary y standby, ¿no? Entonces, cuando iniciamos nuestro R10, podemos tener un servidor maestro, ¿no? Una base de datos, un servidor que funcione como servidor maestro y uno secundario, ¿no? Cuando la base de datos principal falla, el servicio de R10 va a cambiar automáticamente la interfaz de acceso al servidor que tiene de reserva, que sería el de standby. Y luego lo va a reemplazar el que está malo por uno nuevo automáticamente para que ese se vuelva ahora nuestro servidor de standby o nuestro servidor secundario. Este proceso de reemplazo es muy rápido y lo hace AR10, ¿no? ¿Y qué pasa con estos servidores? Pues podemos ponerlos, o dónde los podemos colocar. Los podemos colocar en una availability zone. Acuérdense que esto lo vimos en el capítulo 1, en una zona de disponibilidad para que tenga una sincronización, una mejor sincronización. ¿Ok? Entonces también los podemos poner en diferentes zonas de disponibilidad, de eso no hay problema, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en otro módulo. Ahora, al actualizar la base de datos, es como un interruptor, ¿no? Me voy a pasar aquí a la siguiente lámina para explicarles esto. Eh, Cuando implementamos este tipo de arquitectura, con un nodo maestro y un esclavo que es primary y standby. Tenemos la misma arquitectura. Aquí tenemos una línea punteada. Abajo tenemos nuestro R10 primario y arriba tenemos nuestro R10 secundario o de reserva. Ok, entonces nuestros servidores de aplicaciones están mandando las peticiones o nuestras aplicaciones están actualizando nuestra base de datos primaria. Y la primaria, pues con R10 va a tener cada cierto tiempo, va a estar realizando otra vez los backups y también pues va a estar escribiendo esa información en la base de datos secundaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya un problema con este R10 primario? Este tráfico que vemos aquí en pantalla se va a ir para el de arriba, que es el R10 en standby. Todas las peticiones van a cambiar de venir aquí abajo a irse aquí arriba. ¿Ok? Y este se va a convertir en nuestro R10 primario en ese momento. Este R10 que anteriormente era el primario se va a eliminar y se va a agregar automáticamente uno nuevo y ahora se va a convertir en el secundario. Entonces estas peticiones van a ir ahora para el primario y en caso de que haya un desastre, pues va a entrar de nuevo ahora el secundario. ¿Ok? Entonces, esta arquitectura nos ayuda a tener un menor impacto, ¿no? Con este tipo de fallas y se va a lograr una alta disponibilidad de nuestro servicio, ¿no? Como les mencionaba, si hay algún problema, este cambio de información o este pase de la primaria a nuestra base de datos en standby, pues es muy rápido y en cuestión de muy poco tiempo vamos a poder seguir mandando peticiones o siempre vamos a poder estar escribiendo en nuestras bases de datos la información que manden nuestros servidores de aplicaciones, ¿ok?
Entonces, esto es una forma muy típica de cómo usar las diferentes availability zones, ¿no? Ya sea que lo tengamos en una misma zona, en una misma región, pero en dos availability zones diferentes, para que el servicio siempre esté activo, ¿no? El servicio de RDS implementado en modo primario de reserva, primary o standby, proporciona funciones completas para cualquier availability zone. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de otros servicios de bases de datos de Huawei, ¿no? Ahora, ya vimos que hay RDS, ¿no? Que es una capa arriba de los motores de bases de datos. Ahora vamos a platicar de Gauss DB. Quizá ya lo hayan escuchado con anterioridad. Esta es una solución de base de datos pues, muy famosa en el mercado, ¿no? Y proporciona algunas funciones para algunos motores típicos como MySQL, Postgre, etcétera, etcétera, ¿no? Este motor fue diseñado por Huawei. Como les menciono, es compatible con MySQL y su rendimiento es mayor al de algunas bases de datos nativas con MySQL. ¿Ok? ¿Qué funcionalidades tenemos? Pues tenemos funcionalidades muy sólidas en cuanto al backup y la restauración con el almacenamiento y el cómputo desacoplados. Y pues también se puede implementar alta disponibilidad implementándolo en diferentes availability zones. ¿Ok? Entonces este GaussDB es un servicio de base de datos distribuido a nivel empresarial, ¿no? La virtualización de funciones de datos, los DFS, los podemos utilizar aquí con GaussDB para desvincular el almacenamiento y podemos escalar automáticamente en cuestión de segundos hasta 128 terabytes por cada instancia. Un failover, un problema que podamos tener con nuestra base de datos, se puede realizar en cuestión de segundos. ¿Ok? Entonces, esta es otra opción más que se tiene en el mercado para un sistema gestor de bases de datos. Ahora, ya vimos RDS, ya vimos cómo implementar arquitecturas primarias y secundarias, vimos un servicio, un motor de bases de datos que es GaussDB, y ahora vamos a ver qué es DDM, ¿ok? DDM por sus siglas es Distributed Database Middleware, es un middleware, una base de datos middleware distribuida, ¿no? Es un servicio que puede trabajar con RDS para ampliar horizontalmente la capacidad de las bases de datos de forma automática. ¿Ok? Es un tipo de escalado horizontal. El día de mañana vamos a ver los tipos de escalamiento que podemos tener, pero este es un tipo de escalamiento horizontal. Este tipo de escalamiento pues es ilimitado en cuanto al almacenamiento y recursos de cómputo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el flujo, en el diagrama, nuestro sistema, nuestro flujo, que en este caso puede ser AR10, y está conectado también con DDM. DDM va a estar conectado ya en específico, perdón, con nuestro sistema AR10, ¿no? Tenemos nuestro servicio, nuestro aplicativo que está conectado a través de DDM a nuestros AR10, ¿no? Estos son nuestros sistemas de bases de datos. Si este sistema de este base de datos llega a superar los límites de capacidad, DDM automáticamente nos puede habilitar el segundo. Si el segundo se llena, automáticamente nos lo va a escalar horizontalmente y va a agregar otra instancia, ¿ok? Entonces, este servicio de DDM nos va a ayudar para eso, ¿no? Para escalarlo horizontalmente. Ahora, eh, uno de los casos muy típicos con las bases de datos o una pregunta es qué sucede si hay un gran número de escrituras de datos simultáneas, ¿no? Todos estos temas de información o de datos, pues debemos de considerar qué tipo de sistema estamos manejando. Imagínense sistemas muy, muy robustos en los cuales se está escribiendo información en milisegundos, ¿no? Imagínense en un banco, si yo recibo, no sé, cierta cantidad y hago consultas y se tardan las consultas más de, no sé, una hora, media hora, y eso ya es hablar por mucho, ¿no? Eso solo es un ejemplo. Imagínense la mala información que se le va a dar al usuario y todos los casos que se podrían tener, ¿no? Entonces, es muy importante considerar esto. Entonces,
tenemos que tener cuidado con la integridad de los datos, ¿no? Y aquí va a surgir un tema de inyección de datos, ¿ok? Tenemos que tener una consistencia y comprobación de acceso cuando estamos inyectando los datos a nuestras bases de datos, ¿ok? Esto significa que cuando ustedes tengan, como lo menciono, datos muy grandes, la base de datos relacional crea una revisión significativa del rendimiento. Por ejemplo, cuando vamos a hacer algunas consultas, ¿cuál es el rendimiento de estas consultas? Si nuestra base de datos contiene cientos de registros o millones de registros, ¿cuál es su rendimiento? ¿Cómo es el acceso que estamos teniendo a nuestra base de datos? ¿Ok? Entonces, ya teniendo esta información, debemos de saber qué hacer, ¿no? Y imagínense que el tiempo está muy, hay mucho tiempo o está muy saturado nuestra base de datos. Entonces, una manera de resolver esto es utilizando bases de datos no relacionales. Y aquí tenemos, por ejemplo, una base de datos no relacional que también es de GaussDB, pero para Mongo. ¿Ok? Eh, GaussDB que les había mostrado anteriormente para MySQL y GaussDB para Mongo, pues son realmente similares. Y con esto de realmente similares quiero decir que la lógica es un poco similar, ¿no? Este motor es una solución en la nube de Huawei, ¿ok? Es una interfaz bastante sencilla y compatible con MongoDB, ¿ok? Entonces nos va a ayudar a gestionar todo un clúster de gran tamaño. Cuando deseamos añadir nodos o añadir espacio de almacenamiento, nos va a ahorrar en temas de configuración. Solo lo tenemos que configurar, ¿no? Entonces, para estos casos de inyección de datos, que nuestras bases de datos están creciendo, y hablando ahora de bases de datos no relacionales, pues podemos utilizar GaussDB para Mongo, ¿no? Y este tipo de crecimiento de la base de datos, ¿no? Que es en clúster. Arriba hablábamos del de DDM, que nos va a ayudar a ir escalando horizontalmente, agregando nodos, pero aquí para bases de datos no estructurales, pues las soluciones es clusters, ¿no? Es tener clúster y nos va a ayudar esta solución a gestionar esos clústeres. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son algunas características de las bases de datos no relacionales? ¿Ok? Hay que tener siempre en cuenta que cada registro de datos es un documento estructurado, ¿no? Veíamos los tipos de datos en la segunda lámina, pues recordemos que pueden ser un archivo JSON, un TXT, lo que sea, ¿no? Pero ahora cada registro va a ser un documento estructurado. Otra característica que tenemos es que no hay relación lógica entre los datos, entre los registros de datos de una colección. Por ejemplo, si vuelvo aquí al JSON, pues este archivo se pudo haber acomodado de diferente forma, ¿no? Imagínense que tenemos muchos libros o más información, pues este nodo puede estar más abajo o más arriba, ¿no? A eso nos referimos con que no hay relación lógica en cómo están escritos estos datos, ¿no? Estas colecciones de datos. Y otra característica es que los usuarios pueden localizar los datos mediante valores clave en lugar de una consulta compleja, ¿no? A diferencia de las bases de datos estructuradas, que puedo hacer un select, puedo hacer cualquier consulta, pues aquí es diferente, ¿no? Porque estamos haciendo consultas a archivos. Entonces, ¿cómo se van a hacer estas consultas? Se van a hacer a través de una clave valor, ¿ok? Cuando vamos a trabajar con bases de datos no relacionales, pues es bueno definir llaves de datos e índices para tener una ubicación más rápida de los nodos de datos que estén en estos archivos, ¿no? Para evitar el tener que estar escaneando todas las colecciones enteras y pues esto prácticamente nos lleva a tener más tiempo, ¿no? Si nuestros archivos no tienen una lógica, nos va a llevar más tiempo el procesarlos, ¿ok? Pues otras recomendaciones, pues es no utilizar teclas de acceso rápido, o mantener simples los registros que vamos a estar almacenando en estos archivos. Estas son algunas
recomendaciones, ¿no? Eh, si hay demasiado tráfico para este tipo de archivos, pues aquí la solución es utilizar clusters, ¿no? Podemos elegir diferentes algoritmos que existen de fragmentación para localizar los datos, ¿no? Podemos también distribuir el acceso a los datos en todos los nodos del clúster y así evitar diferentes particiones. ¿Ok? Ahora, eh, con la base de datos no relacional, también podemos hacer un pequeño cambio de diseño, ¿no? En la arquitectura que veíamos arriba. ¿Ok? El clúster, tenemos una base de datos GaussDB en clúster para tener todos los datos, ¿no? Entonces también esta es una arquitectura de trabajo. ¿Ok? Dependiendo de las diferentes características, recordemos, de la base de datos, en este caso si son datos no relacionales, lo podemos gestionar así, ¿no? Tenemos nuestro LB, nuestros servidores de aplicaciones y ya después tenemos nuestro GaussDB para Mongo, pero en forma de clúster, ¿ok? Recordemos lo que veíamos, que GaussDB pues, es una alternativa a AR10 y el tipo de bases de datos depende del tipo de datos y cómo se va a acceder a ello. Los clústeres para GaussDB, para Mongo, proporcionan una alta disponibilidad. Entonces, ya tener la información en clúster nos va a ayudar a que si hay un failover o un error, pues se pueda recuperar rápidamente la información. Automáticamente, al estar dado de alta en clúster, ya nos da la alta disponibilidad que pues, nos podía dar en la otra arquitectura, necesitando una arquitectura basada en un maestro y un esclavo, ¿no? En este primary y standby. ¿Ok? ¿Alguna duda de todo lo que hemos visto de bases de datos? Vamos a hacer un pequeño resumen, súper rápido, ¿ok? Entonces, por la parte de base de datos, vimos que además de OBS y EBS existen más tipos de datos que nosotros podemos almacenar, ¿no? O sea, estos son servicios para almacenar datos como objetos o EBS que es un disco duro, ¿no? Vimos que antes para saber cómo almacenarlos, pues los podemos categorizar en dos tipos, en datos no estructurados y estructurados, y a su vez los estructurados los podemos categorizar en totalmente estructurados y semiestructurados. Aunque vimos una comparativa de datos relacionales contra no relacionales que nos puede ayudar para saber con base a qué tipo de datos vamos a estar utilizando que nos conviene. Vimos cuáles son las ventajas de tener una base de datos en la nube, cómo nos van a ayudar o nos van a permitir en que siendo nativos en la nube, nos va a permitir enfocarnos a desarrollar nuestra base de datos y en optimizar nuestras bases de datos. Ya después comenzamos a ver este sistema de RDS, que es un servicio que gestiona motores de bases de datos. Vimos algunas características de backup y nos centramos un poco en una arquitectura de un sistema y cómo podríamos implementar una arquitectura en alta disponibilidad, ¿no? Esto hablando de sistemas o de bases de datos relacionales. Y para no relacionales, pues también lo vimos, ¿no? Vimos también el concepto de DDM, vimos GaussDB para Mongo, que son bases de datos no relacionales, y cómo quedaría la misma arquitectura en alta disponibilidad con GaussDB para Mongo, pero en clúster, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poco de governance, la data governance, ¿no? ¿Qué es la governance de los datos? ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora un poco de esto. Ahora, quizá algunos de ustedes ya sean empresarios, ya conozcan de las bases de datos, ya hayan manejado información y como quizás sepan, pues la demanda de datos y el impacto de los datos se está haciendo cada vez más fuerte. Y debemos de saber que los datos tienen algunas características específicas. Uno de los datos es que, o una de estas características es que los datos pueden ser muy grandes, ¿no? Hay un gran volumen de datos que podemos almacenar, ¿ok? Podemos llegar a cantidades de terabytes y petabytes, etcétera, etcétera. Algunos de los datos con los que normalmente entramos en contacto, eh, pues se pueden elevar a estas
a estos volúmenes, ¿no? Estos son datos muy grandes. Imagínense una consulta en una base de datos de este tamaño, pues es un poco complejo, ¿no? Y los retos son muy grandes para consultarlos en tiempo y en forma, ¿ok? Aquí podemos tener datos estructurados y no estructurados, ¿ok? Entonces, en términos de datos, algunos se colocan en discos, pueden estar algunos en OBS, etcétera, etcétera. Algunos de estos datos están también pues, en nuestras bases de datos. También hay varias bases de datos que pueden ser relacionales y no relacionales, ¿no? Hay diferentes variedades. La fuente de datos va a ser variada. Algunos registros y alguna información puede ser transaccional. Algunos pueden provenir de clics de usuarios. Algunos pueden venir de ciertos medios, ¿no? Entonces, estos datos tienen que fluir de una forma muy rápida, ¿ok? Entonces, tenemos que pensar siempre en que vamos a estar obteniendo o escribiendo datos de diferentes tipos, ¿ok? Y con esto, pues otro de los desafíos que tenemos es que podamos acceder a la información que nosotros queramos en una alta velocidad, ¿ok? Entonces, al tener una gran cantidad de datos, pues también el ancho de banda para consultar estos datos, pues se puede ver afectado, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de procesar los datos muy rápido, ¿ok? El flujo, aquí vamos a ver un método típico de procesamiento de datos, ¿no? Esto de manera muy general. El flujo comienza de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, primero llegan los datos, sigue una serie de procesos intermedios y finalmente a la derecha pues ya sale cierto conocimiento, ciertas consultas que nosotros podamos hacer y pues esto ya nos va a ayudar a nuestros negocios a tomar decisiones relevantes, ¿ok? O generar nuevas ideas de negocio, ¿ok? En el proceso necesitamos primero recopilar los datos, ¿ok? Y pues no simplemente es guardar los datos, ¿ok? Debemos de convertirlos, almacenarlos, analizarlos y procesarlos, ¿no? Necesitamos quizá a veces también limpiar los datos porque pueden venir sucios, de tal manera que el sistema puede reconocerlos y después ya los podemos almacenar. Así que este trabajo que se necesita hacer de recopilación es muy grande, ¿no? Después de ya haberlos recopilado y almacenarlos, pues todavía necesito presentarlos, porque los voy a procesar de acuerdo a la información que yo necesite. Ok, entonces, este es un proceso de análisis y el proceso puede estar enfocado en cuánta información nosotros tengamos y en cuánta información estemos generando. ¿Ok? Entonces, este es un modelo o un método típico de procesamiento de datos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, pues hemos visto que hay diferentes soluciones de base de datos, ¿no? Tenemos RDS o GaussDB para Mongo, para datos de transacciones de información estructurada y no estructurada, para almacenar archivos, registros y datos. Pues lo podemos hacer con OBS, pero también tenemos algunas funcionalidades para almacenamiento en el cual se transmitan datos de IoT, del Internet de las Cosas, de flujos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto solo es para su conocimiento. Para HCCDA, pues nos vamos a enfocar nada más en estos servicios que vemos de la izquierda. ¿Ok? También es bueno que conozcan que tenemos una plataforma que se llama Data Arts Studio que nos ayuda a todo lo que es esto de la gestión de los datos, ¿no? Governance de Data habla de tener un marco de trabajo para todos los datos que vamos a estar almacenando, políticas que nosotros podemos considerar para toda la información que se va a guardar, ¿no? Entonces, para Data Arts Studio lo primordial es comenzar a planificar qué tipo de datos voy a almacenar y cómo los voy a almacenar y el uso. Puedo importar datos a DataArts y es una plataforma para el desarrollo de datos y el gobierno de los mismos, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer con estos datos? ¿Qué no puedo hacer? Puedo evaluar la calidad de los datos que estoy almacenando y pues los puedo gestionar, ¿ok? Entonces ahorita vimos nada más DataArts a grandes rasgos, pero es una plataforma que nos va a ayudar a gestionar los datos, ¿ok? No sé si haya alguna duda hasta aquí.
Ya estamos por terminar. Vamos ahora a ver el ejercicio, de qué trata, ¿no? Recordemos que en las clases anteriores ya muchos realizaron el ejercicio número uno. Por ahí está pendiente una parte de ver lo de las imágenes, que lo vamos a hacer después. En la clase pasada les decía que ya pueden hacer el servicio de Storage Services y de Virtual Private Cloud Basics and Exercise. ¿Ok? Entonces, con esto que acabamos de ver, podemos hacer el ejercicio de Database Exercise. ¿Ok? Pues vamos a ver de qué trata esto. Ya con la clase del día de mañana vamos a poder hacer Cloud Eye y Auto-Scaling. ¿Ok? Entonces vamos a ver este servicio este ejercicio, perdón, que nos mencionan que se puede realizar en no más de 60 minutos. ¿Ok? Entonces es un ejercicio bastante rápido. Entonces ya saben que la liga de estos ejercicios está en el grupo de WhatsApp y también se les ha enviado por correo electrónico anterior. ¿Ok? Entonces primero me voy a loguear y vamos a ver qué se tiene que hacer para que ustedes ya lo puedan realizar en el tiempo que ustedes tengan. Ya me logueo y está abriendo de nuevo la página y le voy a dar Start Exercise. Ya me está abriendo ahora sí la página de los laboratorios de Huawei y vamos a ver qué tenemos que hacer aquí, ¿no? Recuerden, se divide en tres: tutoriales, reportes, nuestra área de trabajo, la topología del servicio y nuestra área de trabajo. ¿Ok? Entonces, primero del lado izquierdo nos dice que este es un ejercicio de un servicio de bases de datos. Vamos a generar una base de datos relacional. eh, y lo que nos pide primero es loguearnos, ¿no? Aquí ya saben, en el icono de la computadora que nos va a aparecer, ir a Google Chrome y hacer login con el usuario y password que en unos momentos nos va a aparecer. ¿Ok? Después, ya que nos hayamos logueado de forma correcta, nos viene una pequeña introducción de qué es lo que vamos a hacer. Ya hemos comprado los servidores, un OBS, un SS, hemos creado Virtual Private Clouds, reglas de red. Y ahora lo que vamos a hacer es comprar una instancia de RDS para MySQL. Esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a cambiar algunos puertos para el puerto de MySQL, de acceso a MySQL. Vamos a conectarnos de MySQL con R10 y después vamos a comprar otra instancia. La vamos a conectar y esta es la topología del ejercicio, ¿no? Entonces, a través de Internet nos vamos a poder conectar a través de una IP que vamos a configurar a dos, en una Virtual Private Cloud vamos a generar dos subnets con dos security groups. Ok, entonces vamos a tener un R10 en el cual se va a estar conectando a dos servidores, ¿no? Esa es la topología del ejercicio. Entonces, primero nos pide comprar lo que es el MySQL. Entonces nos vamos a primero validar que estamos en la región de Singapur. Todos los ejercicios recuerden que son en Singapur. Nos vamos a ir a la lista de servicios y vamos a darle clic en Relational Database Service, un R10. Lo vamos a configurar con ciertos parámetros que nos están dando y aquí nos va dando las pantallas, ¿no? De cómo lo vamos a ir gestionando. Entonces vamos a elegir ciertas características y después tenemos que crear una Virtual Private Cloud, me parece.
Ok, bueno, aquí vamos viendo, se crea, después se van a modificar las políticas, el puerto, recuerden que es lo que nos pedía que modifiquemos, y aquí nos va dando el paso a paso, ¿no? Aquí me parece que es donde se ve que estaba el puerto 3306 y aquí se va a cambiar, ¿no? 3306 generalmente es el que está por default para la base de datos, lo vamos a cambiar y después nos vamos a comenzar a loguear ya a nuestra consola y vamos a crear una base de datos. Ok, bastante sencilla. Aquí nos va a dar los pasos, cómo crear la base de datos, qué nombre ponerle. Si ustedes ya han manejado alguna vez alguna base de datos, pues van a ver que esto es bastante similar, ¿no? Ya que tenemos la base de datos, vamos a crear una tabla y nos va dando aquí también el nombre de la tabla, de qué tipo y diferentes características. Ya que creamos una tabla, vamos a estar agregando algunos registros aquí mismo en la consola, ¿no? Los vamos a agregar de esta forma, nos da automáticamente ya el script para crear la tabla y después ya los vamos a buscar, ¿no? Eh, Aquí vamos a ir viendo los registros, ¿no? Mi resolución no está buena, por eso quizá no lo alcancen a ver. Ya que tengan esta información, vamos a conectar MySQL y R10, ¿no? Entonces, una vez que esté conectado, se van a dar cuenta que vamos a poder acceder desde el servidor. Ok, y vamos a hacer algunas consultas también desde, en este caso es un servidor con Linux, me parece, el cual nos va a pedir. Vamos a ver también la base de datos ahí. Y ese es el ejercicio que tenemos que realizar para el día de hoy. Entonces aquí está el paso a paso y vamos a ver que pues todos los queries que hagamos y la información que se realice lo podemos hacer en la nube. ¿Ok? Entonces desde nuestra computadora a través de una IP vamos a crear un servidor y un RTS, ¿no? Va a estar conectado. Eso es lo que tenemos que hacer. No sé si haya alguna duda o pregunta hasta el momento. Este ejercicio recuerden que ya se puede realizar en base al conocimiento que hemos adquirido el día de hoy. Ok, por aquí me dicen que todo bien, afortunadamente. Voy a detener eh, la grabación para poderlo subir.